tiempo perfecto. Bueno, Excelente, le damos la excelente. palabra entonces a... Primero que nada, felicitaciones, Jorge, ¿no? por otro aporte valioso a la ciencia política uruguaya, como es este número temático. Felicitaciones al Instituto de Ciencia Política y a la revista. Siempre es un motivo de alegría que no se discontinúen las publicaciones. Yo aparte me siento medio padre o madre, ahora ya no sé cómo decirlo, de los números temáticos, ya que fui uno de los que impulsó la idea, creo que valió la pena, y más lo ratifico ahora viendo este texto, ¿no? Que tiene, yo me voy a concentrar también en Gargalera y Negretto, los voy a poner cara a cara, porque constituyen una lindísima discusión constitucional, ¿no? Pero los artículos de la Casa son muy buenos también, ¿no? Los artículos escritos por los colegas del departamento también son muy buenos. Entonces, bueno, como les decía, quisiera invitarlos a leer esa polémica, o a leer esos artículos, el de Roberto Gargarella y el de Gabriel Negretto, a leerlos como una polémica, porque son una polémica, desde luego, ¿no? Negretto explícitamente discute con Gargarella, sobre todo con la visión que tiene Gargarella de lo que ha pasado durante el tercer ciclo de la democracia electoral en América Latina, ¿no? En 78 para adelante. Con esto que decía perfectamente Daniela, ¿no? Con esta visión que tiene Gargalera de que, en el fondo, a ver, pasan los años y el constitucionalismo latinoamericano sigue pareciéndose a sí mismo, sigue siendo fiel a sí mismo. Sobre todo en lo más importante, como dice Gargalera, en el corazón de las constituciones, en la sala de máquinas, ¿no? Que es la cuestión de cómo se distribuye o no el poder. Negretto dice, bueno, en realidad han pasado cosas y han cambiado las constituciones, está bien, como muy bien decía Daniela, de un modo ambiguo, a veces desconcentrando, a veces debilitando a los presidentes, pero también en el sentido opuesto, en fin. Pero además hay otro debate, entre ellos dos hay otro debate que es el que a mí más me importa, de verdad, que quizás está menos explicitado en el texto de Negretto, que es el debate de fondo acerca de cómo es de verdad el presidencialismo en América Latina, ¿no? Negretto, verán los que no lo leyeron, que sobre todo al principio del artículo como que se muestra un poco escéptico frente a lo que él llama la visión tradicional del presidencialismo en América Latina. Esta visión del presidencialismo latinoamericano, que adelanto a decir que yo comparto, ¿no? Del presidencialismo latinoamericano como un presidencialismo, para decirlo con Gargarella, desbalanceado, de checks and balances, macanudo, pero desbalanceado en favor de los presidentes. O sea, Gargarella no siempre habla de hiperpresidencialismo, ¿no? Pero en todo caso lo que dice es, este es un presidencialismo, el nuestro, el de América Latina, que desde el siglo pasado, ¿no? Y lo decía desde luego Daniela, del siglo pasado, flecha la cancha para el lado de los presidentes. Mucho poder para los presidentes, menos poder para otras instituciones. Y ese es el debate que me parece que es crucial para América Latina, que es un debate de la mayor importancia. ¿Quién tiene razón? Tiene razón Negretto, que dice, no es tan así, y sobre todo, no es tan así en los últimos años, o tiene razón Gargarella cuando insiste en esta idea de concentración de poder en el presidente y centralización territorial del poder como rasgos definitorios de nuestro andamiaje institucional, en reglas generales, porque de luego que hay que distinguir casos, ¿no? Uruguay no necesariamente va a ser el mejor ejemplo de ese presidencialismo latinoamericano típico, más bien que somos en este sentido bastante excepcionales. En todo caso, ¿quién tiene razón? ¿Y por qué la discusión vale la pena eso? Quizás arranco por esto último. La discusión es de la mayor importancia porque tiene consecuencias enormes. El tema de cómo está distribuido el poder, lo sabemos desde siempre, desde los tiempos de Grecia. El tema de si el poder está distribuido o no, tiene consecuencias extraordinarias. Hay una larguísima tradición, que se compartirá o no, que yo comparto, una larguísima tradición que como mínimo arranca en Aristóteles o antes, en las reformas
de Clístenes y de Solón, que dice, a ver, ¿querés vivir en paz? Distribuir el poder. Distribuir el poder, ¿no? ¿Querés dejar de tener revoluciones? Decían los ingleses en el siglo XVII, ¿no? Decía Locke. Y bueno, ¿qué? Hay que moderar el poder de la corona, ¿no? Después de siglos y siglos de conflictos entre la corona y la monarquía, y bueno, atemperar el poder de la corona, darle más poder a los parlamentos. ¿Querés fundar una república de hombres libres? Decían los padres fundadores, y distribuir el poder, ¿no? Pulverizarlo lo más posible, como dicen en los federalistas, ¿no? Que el presidente se parezca más, que el presidente de la Unión se parezca más al alcalde de Nueva York que al rey de Inglaterra. Es decir, esa tradición, ¿no? Esa tradición nos dice que cuando el poder está dividido y cuando el poder controla el poder, cuando la ambición, decían los federalistas, controla la ambición, y bueno, es posible vivir en paz. Y cuando el poder no tiene límites, se vuelve más improbable. Y entonces, cuando uno mira la historia de América Latina y ve que es una historia de dictaduras, es una historia de dictaduras, es una historia de autoritarismo, es una historia de violencia, ¿no? Lo fue en el siglo XIX y lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Siglo XXI. Entonces, cuando uno mira esa historia de América Latina, tiene que hacerse la pregunta, ¿esta fragilidad histórica de la democracia latinoamericana tiene o no algo que ver con las peculiares características de la sala de máquinas, de la distribución del poder? Con Daniela, con Nico Schmidt, ¿no? Con Camilo, con Diego Luján, con Emiliano Cardona y con Aníbal Pérez Liñán, hace unos años, nos pasamos hace ya 2 años, inventamos y llevamos adelante un proyecto de investigación financiado por el Fondo Clemente Estable, que precisamente se hacía esta pregunta, la pregunta de, a ver, ¿existe o no existe una concentración del poder, una tradición a la Gargarela, ¿no? Una tradición de concentración de poder en América Latina? Y esa tradición, ¿podrá explicar la fragilidad histórica de la democracia en América Latina? ¿Podrá explicarla? ¿No? La evidencia empírica para el siglo XX, Nico y Daniela podrían abundar sobre esto, bueno, parece probar que sí, ¿no? Que la concentración de poder en el presidente, medida de una forma bastante razonable, digo yo, tiene consecuencias, tiene un impacto en la fragilidad de la democracia. Es esa vieja idea, ¿no? Vieja idea aristotélica o, no sé, de lo griego, esa idea confirmada en el siglo XX, o para el siglo XX. Entonces, por eso vale la pena la discusión entre Gargarella y Negretto. Insisto, no sé, cada cual se formará su opinión, ¿no? Yo creo que Gargarella, en última instancia, donde me apuren, entiende más a fondo América Latina que Negretto. Cuando yo leo a Gargarella digo, y sí, yo estoy de acuerdo con esta visión del presidencialismo, del constitucionalismo latinoamericano. De hecho, en el mejor texto que para mí se ha escrito hasta ahora sobre el presidencialismo latinoamericano, que es el de Cheibao, Elkins, nuestro nuevo buen amigo, y Ginsburg, publicado en Texas Law Review en el 2011, pero se demuestra, para mi gusto, categóricamente la diferencia. Estos autores dicen, el presidencialismo latinoamericano es una especie distinta del mismo género. Es el género presidencialista, pero es una especie distinta. ¿Por qué? Porque el presidente juega otro papel. ¿Y dónde está la principal diferencia? En el poder legislativo del presidente. En que el presidente es legislador. Es más, si estuviera Daniel Chasquetti acá, no podría abundar con datos sobre el extraordinario papel que juegan los presidentes en Uruguay y en América Latina, y si no le podemos preguntar al doctor Sanguinetti su opinión, el extraordinario papel legislativo que juega el Poder Ejecutivo. Según los datos de Daniel Chasquetti, desde el 85 para adelante, y vale para cualquiera sea el partido político, 2/3 partes de la legislación aprobada es iniciada en el Poder Ejecutivo. Y la Constitución de 66 capaz que tiene algo que ver con esto, desde luego. Pero viene muy de atrás, viene del siglo XIX. No hay una sola constitución de la primera época, la época fundacional, que no reconozca que el poder
legislativo descansa a la vez, es compartido por el presidente y el Parlamento. Y esto me va a llevar un poquitito más adelante al tema de la herencia colonial. Entonces, la cuestión es, presidencialismos distintos, una especie de, más allá de que como Jorge hace tiempo escribió en su libro sobre tipos de presidencialismo, claro que hay tipos de presidencialismo distintos, y que no es lo mismo Uruguay que Chile, o Uruguay que Argentina, o que Brasil. Claro que hay presidencialismos distintos, y Negreto dice, los presidencialismos son distintos entre sí y van cambiando con el tiempo. Pero si tuviéramos que generalizar, si tuviéramos que hacer un promedio, si tuviéramos que arriesgar una generalización, y sí, América Latina es distinta a Estados Unidos. Y si la evidencia empírica de nuestro proyecto es correcta, esto nos ha costado carísimo. En términos de libertad, en términos de democracia, en términos de estabilidad, la concentración del poder nos ha costado muy cara a los latinoamericanos. Hablé un poquito de por qué valía la pena seguir este debate, ¿no? Y los provoqué para que ustedes lean los artículos y sigan formándose una opinión sobre esto. El tema también son las raíces. ¿Qué raíces tiene? Si es cierto este asunto de que Gargarella tiene más razón que Negreto, ¿no? Y que tenemos, como dicen Cheval, Elkins y Gimbus, una especie distinta de género presidencialista en la región, ¿qué raíces tiene esto? Y acá es donde yo quiero tomar distancia de los dos autores, de Gargarella y de Negreto, porque me falta historia. Me falta historia. Ahora estuve leyendo otras cosas, ahora de tarde, otras cosas de Gargarella que no había leído, ¿no? Ni siquiera en sus primeros textos, Gargarella remite a la tradición colonial. Y podríamos seguir para atrás, porque América Latina no empezó con la colonia, ¿no? Es decir, en Negreto, desde luego que ni siquiera el siglo XIX está demasiado, en el libro Making Constitutions, ni siquiera está demasiado discutido. Hay algo sobre el siglo XIX. Mucho menos la colonia. Entonces, para nuestro proyecto, para el proyecto Clemente Estable, la historia es clave. Y no hay manera de explicar el tipo especial del presidencialismo latinoamericano que creemos que existe, que concentra tanto el poder en los presidentes, sin remitirse a la colonia. Y la frase de Simón Bolívar resuena todos los días, ¿no? Lo que precisa América Latina son reyes con el nombre de presidentes. Y si vas a leer a Alberdi, el gran republicano, 1853, ¿no? Al final de su vida, termina diciendo, la monarquía, el último libro de Alberdi, es la mejor forma de gobierno en Sudamérica. Y hasta si leemos a Herrera, a nuestro Luis Alberto de Herrera, termina diciendo, dice, ¿no? En la Revolución Francesa de Sudamérica, bueno, termina adoptando una tesis alberdiana, o sosteniendo una tesis a lo Alberdi, como que América Latina no estaba preparada para la República. Es decir, países muy distintos, grandes, chicos, con élites unificadas, con élites fragmentadas, países con riquezas, con bienes, con assets, como dicen los gringos, ¿no? Con riquezas importantes, y países pobres, como era Uruguay en la época de la colonia, todos terminamos haciendo más o menos lo mismo. Todos terminamos teniendo concentración de poder en el presidente. La mejor explicación, la más sencilla sobre todo, es que esto viene de atrás, esto viene de la colonia. Que el presidente comparta con el poder legislativo, con las cámaras, que comparta la función legislativa, no es una casualidad. Artículo 15 de la Constitución de Cádiz. Es el artículo 15 de la Constitución de Cádiz, que en algún lado lo noté. La potestad de hacer las leyes, 1812, reside en las Cortes con el rey. Y esto tampoco es un invento de Cádiz. Esta es la tradición española. Esta es la tradición que heredamos. Entonces, las constituciones nuestras, las de hoy y las del siglo XIX, ¿qué son? Hablando de híbridos, son un híbrido, desde luego que sí, ¿no? Para ponerlo en imágenes, a mí me gusta pensar que las constituciones del siglo XIX son, me voy acercando ahí,
son una mezcla entre la tradición que vino del norte, la corriente ideológica que vino del norte, ¿no? La Constitución de Filadelfia, muy liberal, checks and balances, presidentes chicos, dispersión funcional y dispersión territorial del poder. Esa tradición mezclada con nuestras propias tradiciones, con la corriente que viene de la historia, una corriente que baja del 1787 y otra corriente que viene de la historia, que viene subiendo de la historia del pasado, que es la corriente colonial y la corriente precolonial de los pueblos originarios. Los entendimientos compartidos, los siglos que tuvimos nosotros pensando en América Latina que el orden era lo más importante y que la manera de construir el orden era concentrar el poder, ¿no? Todo eso termina teniendo consecuencias después para citar a Carlitos Pareja, en la caja de herramientas que terminan teniendo nuestras élites a la hora de construir nuestras constituciones. Y para terminar, un minuto solamente. Los dos autores nos muestran que tampoco hay como un progreso rectilíneo, o tampoco es que no haya novedades. América Latina va y viene. Si uno mira Uruguay, una cosa en 1830, otra cosa en 1918, ¿no? De una cosa de concentración de poder a una radical desconcentración de poder, a una mayor simplificación del poder en el 34, y después vino de vuelta la desconcentración de poder con el colegiado, y después de vuelta una mayor concentración y fortalecimiento de la figura presidencial en el 66-67. En fin, Uruguay se movió así. Toda América Latina se está moviendo así. Toda América Latina lo que hace es experimentar. Lo que hace América Latina, lo que ha hecho en este tercer ciclo de la democracia electoral, con estos cambios que van para un lado y van para el otro, es experimentar. Y quiero terminar citando a nuestro querido Emanuel Adler, un nuevo amigo que tenemos, ¿no? Que cuando teoriza sobre la evolución de los órdenes sociales, él lo está pensando más bien desde las relaciones internacionales, pero vale para lo que sea. Dice: los órdenes sociales evolucionan pragmáticamente, por ensayo y error. Vamos viendo, vamos en esta aventura de construir instituciones y de tratar de autogobernarnos, nos vamos moviendo, vamos aprendiendo, probamos para un lado, probamos para el otro y vamos acumulando conocimiento. Él habla del background knowledge. Vamos acumulando un conocimiento sobre lo que hacemos y sobre por qué lo hacemos y sobre qué es lo que deberíamos hacer. Y creo que en América Latina, en este tercer ciclo de la democracia electoral, hemos avanzado bastante, pero estaríamos mucho mejor, si en América Latina no hubiéramos dedicado tanto tiempo a pensar, que claro que es necesario, sobre lo económico y sobre lo social, y hubiéramos dedicado más tiempo a pensar sobre lo político. América Latina, y acá Uruguay también es una excepción, creo que América Latina dedicó en el siglo XIX y en el siglo XX mucho más energía a resolver sus problemas económicos y sociales que a resolver sus problemas institucionales y de cómo construir libertad. No es casualidad que a Uruguay le haya ido bien y que seamos la mejor democracia de América Latina. Si tenemos la mejor democracia de América Latina es porque hemos pensado más, hemos acumulado más conocimiento, ¿no? Conocimientos sobre cómo construir buenas instituciones y sobre cómo vivir en paz.